La biorremediación son un conjunto de técnicas y estrategias que tienen el propósito de remediar nuestra huella ecológica y volver a su estado original aquellos espacios que fueron alterados por los seres humanos. Estas técnicas son desarrolladas a partir de la acción de microorganismos y bioelementos que ayudan a degradar contaminantes del suelo y el agua. Sin embargo, en estas técnicas, ¿dónde entran las bacterias? Es importante recalcar que pese a la fobia que se les tiene por las posibles enfermedades que pueden causar, ellas son las responsables de muchos procesos que han permitido la vida como la conocemos. Logrando comprender el potencial que tienen algunas bacterias para degradar moléculas orgánicas a sustancias más pequeñas o menos tóxicas y sintetizar otros compuestos, podemos utilizar fácilmente esto a nuestro favor. Aunque las bacterias son una gran ayuda, tienen sus límites y existen algunas excepciones como con los metales pesados, pues no son biodegradables como el petróleo, benceno, tolueno, alcoholes simples, pesticidas, etc. Para esos casos de metales pesados como el cadmio o el uranio, las bacterias ayudan a concentrarlos de forma que resulte más fácil su eliminación. De esta manera, se desarrollan varias técnicas de biorremediación como el bioslurry, que consiste en fomentar algunos factores para el crecimiento de algunas bacterias como puede ser oxigenación, regular el pH, la temperatura, algunos nutrientes, etc. También tenemos aerosparging, que consiste en una inyección de aire que produce una oxigenación del suelo y fomenta la actividad bacteriana, o la degradación enzimática, que consiste solo en el uso de enzimas producidas por bacterias para degradar ciertos compuestos. Los organismos que se utilizan para esta técnica dependen del propósito. Por ejemplo, géneros como Acinetobacter y la Pseudomonas putida son utilizadas generalmente para remediar suelos contaminados con hidrocarburos. Por otro lado, tenemos a Deinococcus radiodurans, quien por ser resistente a altos niveles de radiación ayuda a eliminar elementos radiactivos del suelo. La minería es una de las actividades más antiguas que ha realizado el ser humano para obtener productos necesarios para la población. Obtener estos minerales resulta una tarea complicada, ya que requiere mucha fuerza bruta, tanto de trabajadores como maquinaria pesada. Existen microorganismos capaces de dar solución a esto, ya que ayudan a que los metales se desprendan de los minerales de entre los que se encuentran retenidos. De ahí surge el término biominería, que es el uso de los microorganismos en diferentes aspectos de la explotación de los minerales. Esto funciona gracias a que los microorganismos realizan esta tarea como parte de sus procesos metabólicos, simplemente alimentándose de los minerales. La utilización de las bacterias permite explotar recursos minerales que son muy difíciles y costosos, en cambio, estos microorganismos son más eficientes y económicos, ya que recrean naturalmente en estos ambientes. El gran desafío de la biorremediación es incrementar significativamente la obtención de metales mediante el proceso de bajo costo y más amigable con el medio ambiente, con varias ventajas de la tecnología microbiana, ya que requiere poca inversión, bajos costos para las operaciones, relativa ausencia de contaminantes ambientales durante el proceso y permite el tratamiento de minerales con bajo costo contenido de metal en las minas. Biorremediación de aguas residuales mediante bacterias. La contaminación de aguas residuales es un gran problema mundial de salud pública, ya que éstas pueden traer consigo muchos agentes patógenos que pueden provocar enfermedades graves. Es por eso que existen plantas encargadas de la degradación de estas aguas, y lo hacen mediante bacterias. Estas bacterias se encargan de eliminar la materia orgánica para transformarla en crecimiento de nuevas células y subproductos, lo que quiere decir que son descomponedores primarios. Las bacterias que se usan en la biorremediación de aguas residuales son seleccionadas por su capacidad tanto para aprovechar la materia orgánica como para sedimentar una vez que el proceso de degradación está completo. En las plantas, el proceso completo consta de 3 partes. La primera es la transferencia. En este proceso, la materia orgánica se pone en contacto con los microorganismos. En este caso, serían las aguas residuales con las bacterias. El segundo es la conversión. Aquí las bacterias van metabolizando todos sus nutrientes. Y el tercero, que es la estabilización. Aquí las bacterias, al estar llenas, sedimentan más fácilmente. Para estos procesos biológicos, es necesario que existan las condiciones adecuadas para que se puedan realizar con efectividad. Un caso particular en el que podemos usar la biorremediación es en los hidrocarburos de petróleo contenidos en el agua. La concentración de hidrocarburos del petróleo contenidos en aguas marinas suele ser muy alto y para poder reducir un poco la contaminación de los hidrocarburos en el agua,
Una de las técnicas más eficientes en la actualidad es la biorremediación. Añadiendo microorganismos a las zonas que se quieren tratar, la efectividad del tratamiento aumenta drásticamente, habiendo una diferencia de disminución de hidrocarburos del 81% entre las aguas marinas en las que se introdujeron los microorganismos y en las que no. Uno de los grandes descubrimientos sobre las bacterias degradadoras de hidrocarburos de petróleo se dio en Quintero, Chile, después de un gran derrame de petróleo en la bahía de este sitio en el año 2014. Investigadores de la Universidad de Valparaíso, en el 2016, encontraron que la bacteria marina Covetia cepa MM1 y A2H tiene una gran capacidad para la degradación de hidrocarburos de petróleo contenidos en la bahía. En este proyecto, las bacterias fueron colocadas en diferentes superficies que estén en constante contacto con el agua para que descontaminara la bahía al contacto con el cuerpo de agua. Los desechos inorgánicos producidos por la actividad humana, como en fábricas, empresas procesadoras de alimentos, extracción de petróleo, laboratorios químicos, etc., han contribuido a las crisis que estamos viviendo. Hoy en día, la biorremediación es una de las principales alternativas para frenar el problema de la contaminación ambiental, pues hay una gran variedad de microorganismos como bacterias, hongos e incluso plantas que tienen la capacidad de transformar metabólicamente los desechos tóxicos en compuestos menos invasivos. Pese a que la biorremediación pueda solucionar parcialmente algunos problemas ambientales, debemos tener en cuenta que potenciando el crecimiento de estos microorganismos estamos alterando también la composición natural de un ecosistema. Lo mejor para estos casos sería evitar llegar al punto de necesitar utilizar microorganismos para eliminar contaminantes que bien el ser humano puede controlar.